Escuchar la palabra pirata te hace pensar en barcos con grandes cañones, una vela con una calavera y huesos cruzados, y un capitán con pata de palo, ¿verdad? Bueno, los tiempos han cambiado, amigo. Hoy en día tenemos piratas modernos con lanchas rápidas y armas de fuego como sus principales herramientas. Y algunos de estos ataques incluso son capturados por cámaras. Así que echemos un vistazo a 10 grabaciones donde piratas somalíes atacaron grandes barcos. Número 10. Petrolero evitando piratas. El ataque comenzó cuando un pequeño bote pirata se acercó al petrolero desde el lado de babor. Estos piratas, equipados con armas y una escalera, estaban decididos a secuestrar el barco. Su objetivo era simple: abordar el petrolero, tomar el control y saquear todo lo que tuviera valor. Esta es una táctica común utilizada por los piratas somalíes que operan en áreas como el Golfo de Adén y a lo largo de la costa de Somalia. Sus pequeños y rápidos botes motorizados les permiten perseguir barcos más grandes e intentar sobrecargarlos a pesar de la disparidad de tamaño. A medida que los piratas se acercaban, el capitán del petrolero se dio cuenta rápidamente de la amenaza y entró en acción. Sabiendo que los piratas estaban armados y listos para abordar, comenzó a maniobrar el enorme barco de manera que fuera casi imposible para el bote pequeño acercarse lo suficiente. El gran tamaño y la velocidad del petrolero se convirtieron en sus armas más importantes. Haciendo giros bruscos y creando grandes olas, el capitán intentó desestabilizar el bote pirata, impidiendo que se acercara lo suficiente para colocar la escalera. Esta maniobra evasiva es una táctica defensiva que se utiliza a menudo en tales situaciones, especialmente cuando los barcos carecen de equipos de seguridad armados o sistemas de disuasión avanzados. El primer ataque fue infructuoso, ya que los piratas lucharon por estabilizar su bote y colocar la escalera. Sin embargo, estaban decididos y realizaron un segundo intento. Esta vez, lograron asegurar la escalera y subirse al petrolero. Los piratas, ya a bordo, comenzaron rápidamente a sembrar el caos. Los videos e imágenes capturados después del incidente mostraron los daños causados por los invasores. Los agujeros de bala marcaban el petrolero. El equipo fue destruido y el equipaje se esparció por el barco. Los piratas saquearon lo que pudieron llevarse y vandalizaron lo que no pudieron tomar. Durante toda la odisea, el capitán mantuvo comunicación con las autoridades superiores, pidiendo ayuda e informando del ataque. Desafortunadamente, la asistencia a menudo tarda en llegar, y la tripulación tuvo que enfrentar a los piratas sola. En este caso, los piratas finalmente huyeron, dejando tras de sí un rastro de destrucción, pero afortunadamente sin pérdida de vidas. El video del ataque se viralizó posteriormente, generando una amplia discusión sobre los peligros de la piratería marítima y la necesidad de mejores medidas de seguridad. Número 9. Operación Atlanta por las Fuerzas Navales Españolas. La Operación Atalanta, llevada a cabo por las Fuerzas Navales Españolas en 2018, es uno de los ejemplos más notables de los esfuerzos modernos para combatir la piratería en las aguas frente a la costa de Somalia. Esta operación formó parte de la misión antipiratería más amplia de la Unión Europea, cuyo objetivo era proteger las rutas comerciales internacionales y garantizar la seguridad de los barcos que viajaban por las aguas propensas a la piratería en el Océano Índico y el Golfo de Adén. El incidente específico que involucró a las fuerzas navales españolas se hizo famoso debido a las dramáticas imágenes de un barco pirata siendo destruido, lo que destacó la precisión y determinación de la misión. El ataque en sí comenzó cuando un pequeño barco, sospechoso de ser utilizado por piratas, fue avistado por el barco de la Marina Española. El barco fue identificado como una amenaza potencial debido a su movimiento en el área, que era conocida por las actividades piratas. Los piratas a menudo dependen de pequeños y rápidos botes motorizados para acercarse a barcos más grandes, con la intención de secuestrarlos para pedir rescate o saquearlos. Sin embargo, en este caso, la Armada Española ya estaba en alta alerta, patrullando las aguas como parte de la Operación Atalanta de la UE.
Una vez que se localizó el bote sospechoso, los oficiales navales monitorearon cuidadosamente su actividad para asegurarse de que no representara una amenaza inmediata para los barcos civiles en la cercanía. Las fuerzas españolas tomaron una decisión crítica de actuar cuando determinaron que el bote probablemente se utilizaba para actividades piratas. Antes de actuar, el equipo naval se aseguró de que no hubiera personas a bordo del barco pirata. Las reglas de enfrentamiento de la UE en las operaciones antipopiratería requieren que las fuerzas militares actúen con cautela y precisión para evitar daños innecesarios mientras neutralizan las amenazas. Después de verificar que el bote estaba desocupado, las fuerzas navales españolas atacaron el barco con un cohete. La posterior explosión destruyó completamente el pequeño barco pirata, y el momento fue capturado en cámara, convirtiéndose más tarde en un símbolo del éxito de la UE en la lucha contra la piratería. Este incidente formó parte de una estrategia más amplia bajo la Operación Atalanta, que comenzó en 2008 como respuesta a la creciente amenaza de la piratería somalí. En su apogeo, los piratas somalíes fueron responsables de secuestrar cientos de barcos, interrumpiendo el comercio global y poniendo en peligro las vidas de innumerables miembros de la tripulación. La operación involucró a varios estados miembros de la UE trabajando juntos para patrullar las rutas comerciales críticas, escoltar barcos vulnerables y tomar medidas directas contra los grupos piratas. El éxito de la operación, incluidos momentos como la intervención de la Armada Española, redujo significativamente los incidentes de piratería en la región. Número 8. Imágenes móviles de un ataque pirata. Este ataque en particular comenzó cuando un grupo de piratas somalíes, viajando en un pequeño bote motorizado, comenzó a acercarse a un gran barco. Su objetivo era claro: secuestrar el barco, saquear su valioso cargamento y posiblemente tomar a la tripulación como rehenes para pedir un rescate. El Golfo de Adén, ubicado cerca de Somalia, es conocido por tales ataques piratas, y este incidente no fue diferente. Los piratas, armados con armas, tenían la intención de abordar el barco usando escaleras y tomar el control. A medida que los piratas se acercaban, estalló el caos en el barco. En el video capturado con un teléfono móvil, se puede ver a la tripulación corriendo para responder a la amenaza repentina. Algunos miembros de la tripulación pueden verse disparando balas a los piratas en un intento por evitar que se acerquen. Otros estaban ocupados llamando para pedir ayuda, tratando de alertar a las autoridades superiores sobre el ataque. La tensión en el aire era palpable, mientras los piratas, imperturbables por los esfuerzos defensivos de la tripulación, continuaban su acercamiento. Las imágenes móviles muestran a la tripulación haciendo todo lo posible para defender su barco. Se escuchan disparos de fondo mientras la tripulación intenta rechazar a los piratas. Sin embargo, los atacantes no se detuvieron y la situación se escaló rápidamente. A pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación, los piratas lograron acercarse peligrosamente al barco, lo que generó temores de que pudieran abordar. En tales situaciones, los piratas generalmente saquean el barco en busca de objetos valiosos y, a veces, incluso dañan el equipo que no pueden llevarse. El Golfo de Adén ha sido durante mucho tiempo una pesadilla para los marineros, ya que los grupos de piratas en la región están bien organizados y son altamente agresivos. A menudo atacan grandes barcos de carga, petroleros y otras embarcaciones que pasan por estas aguas, ya que son objetivos valiosos. En este caso específico, la tripulación del barco tuvo suerte de contar con guardias a bordo que pudieron responder. Las imágenes muestran a los guardias disparando contra los piratas, dejando claro que este barco no sería un objetivo fácil. El video también muestra a un miembro de la tripulación llamando a alguien por teléfono, probablemente reportando el ataque y buscando ayuda. Este es un protocolo estándar en tales situaciones, ya que permite a las autoridades o fuerzas navales cercanas responder. Afortunadamente, la resistencia y las medidas defensivas de la tripulación parecieron funcionar,
ya que el video muestra a los piratas retirándose después de su fallido intento de secuestrar el barco. Aunque el barco sufrió algunos daños por disparos, el rápido pensamiento y las valientes acciones de la tripulación evitaron un desenlace mucho peor. Número 7. Piratas escalando un barco y siendo capturados. Este incidente en particular involucró a piratas somalíes, famosos por sus audaces secuestros de barcos en aguas de alto riesgo, como el Golfo de Adén y el Océano Índico. Estos piratas a menudo dependen de pequeños botes motorizados para acercarse a embarcaciones más grandes, usando escaleras para subir a bordo e intentar tomar el control del barco y su tripulación. Los piratas posicionaron cuidadosamente su bote junto al imponente barco y comenzaron su audaz ascenso. Uno por uno, los piratas escalaron el costado del barco utilizando una escalera, con el objetivo de asaltar el barco, someter a la tripulación y exigir un rescate. Esta es una táctica típica utilizada por los piratas somalíes que suelen atacar grandes barcos mercantes y petroleros que cruzan estas peligrosas aguas. Sin embargo, lo que los piratas no esperaban era la preparación y la resistencia de la tripulación del barco. Tan pronto como la tripulación se dio cuenta de que los piratas intentaban abordar, actuaron rápidamente. La tripulación se retiró inmediatamente a la sala de dirección, sellando todas las puertas y encerrándose dentro. Este movimiento, conocido como Protocolo de Ciudadela, es un mecanismo de defensa estándar utilizado por las tripulaciones bajo ataque. Al aislarse en un área segura, la tripulación garantizó su seguridad y ganó tiempo para idear un plan para enfrentar a los invasores. Dentro de la sala de dirección, la tripulación ideó una estrategia para superar a los piratas. Usando los sistemas de comunicación del barco, alertaron a las autoridades sobre el ataque y comenzaron a idear una manera de capturar a los invasores. Mientras tanto, los piratas, ajenos al plan que se estaba gestando contra ellos, merodeaban por el barco libremente, probablemente buscando objetos de valor o intentando acceder a la tripulación. Pero el rápido pensamiento de la tripulación dio frutos. Después de implementar su plan, capturaron exitosamente a los piratas, volteando la situación en contra de los atacantes. El momento de la captura debió haber sido dramático, ya que los piratas fueron abrumados y sometidos. Las imágenes posteriores muestran a los piratas tendidos boca abajo en el suelo, desarmados y completamente bajo el control de la tripulación del barco. Las medidas defensivas de la tripulación no terminaron allí. El bote de los piratas, que había sido dejado atado al barco, fue completamente destruido por los cañones de defensa cercanos del barco, asegurando que no pudieran lanzarse más ataques desde allí. Número 6. Ataque al crucero Seabourn Spirit. Este ataque en noviembre de 2005 es uno de los ejemplos más infames de la piratería somalí y el primer ataque registrado a un barco de crucero de lujo. El Seabourn Spirit, un barco de crucero de lujo, transportaba a 151 pasajeros y tripulación cuando los piratas atacaron, creando una situación aterradora para todos a bordo. El ataque comenzó temprano en la mañana cuando el Seabourn Spirit navegaba a unas 100 millas de la costa de Somalia, un área conocida por la piratería. De repente, dos pequeños botes motorizados comenzaron a acelerar hacia el barco. Estos botes estaban tripulados por piratas somalíes fuertemente armados, llevando armas automáticas y granadas propulsadas por cohetes, RPGs. Su objetivo era claro: abordar el barco, tomar el control y tomar a los pasajeros y la tripulación como rehenes para pedir un rescate. En ese momento, tales ataques eran comunes para barcos de carga y petroleros, pero atacar un barco de crucero era algo nuevo y alarmante. A medida que los piratas se acercaban, abrieron fuego contra el Seabourn Spirit, perforando el barco con balas e incluso lanzando RPGs. Una de las granadas golpeó el barco, pero afortunadamente no explotó. Los pasajeros, al escuchar los disparos y las explosiones, estaban aterrados mientras la situación se desarrollaba. En el caos, el capitán y la tripulación del barco actuaron rápidamente
implementando procedimientos de emergencia para proteger a todos a bordo. Se les indicó a los pasajeros que permanecieran dentro de sus cabinas como medida preventiva, mientras que la tripulación trabajaba para repeler a los atacantes. El capitán del Seabourn Spirit, superado en número y en armamento, decidió usar el tamaño y la velocidad del barco a su favor. Maniobró agresivamente el enorme barco, creando grandes olas para desestabilizar los botes piratas más pequeños. Esta táctica se usa comúnmente para frustrar a los atacantes en tales situaciones, ya que las grandes olas dificultan que los botes más pequeños se acerquen o mantengan el equilibrio. Los piratas lucharon por acercarse lo suficiente para abordar y no pudieron colocar sus escaleras al barco. Además de las maniobras evasivas, la tripulación desplegó un arma no letal conocida como dispositivo acústico de largo alcance, LRAD. El LRAD es un arma sónica que emite un sonido potente y agudo que puede causar incomodidad extrema, desorientación e incluso dolor a aquellos dentro de su alcance. La tripulación dirigió el LRAD hacia los piratas, obligándolos a retirarse, ya que no pudieron soportar el ruido penetrante. Este fue uno de los primeros casos registrados en los que se utilizó con éxito un LRAD en un ataque pirata. El Seabourn Spirit logró escapar sin que ninguno de los pasajeros o la tripulación resultara herido. Los piratas, incapaces de abordar el barco o causar daños significativos, finalmente se dieron por vencidos y huyeron hacia el mar abierto. El ataque hizo titulares en todo el mundo, llamando la atención sobre el creciente problema de la piratería somalí y la necesidad de medidas de seguridad más fuertes en los barcos. Número 5. Contraataque del barco con ametralladora M6C. La tripulación de un barco de crucero notó un pequeño barco acercándose a gran velocidad e inmediatamente identificó la amenaza que se acercaba como un grupo de piratas. A medida que el bote pirata se acercaba, el equipo de seguridad del barco de crucero se preparó para la defensa, sabiendo que las apuestas eran altas. El equipo de seguridad a bordo del barco de crucero estaba equipado con una ametralladora M6C, un arma poderosa capaz de disparar rápidamente. A medida que los piratas se acercaban, el equipo disparó disparos de advertencia en un intento de disuadirlos. Las balas se dispararon intencionalmente cerca del bote pirata, en lugar de directamente hacia él, como una medida inicial para asustarlos. Sin embargo, los disparos de advertencia tuvieron poco efecto. Los piratas continuaron su agresivo acercamiento, sin inmutarse ante la demostración de fuerza. Esto llevó a una segunda ronda de disparos desde la ametralladora M6C, esta vez apuntando mucho más cerca del bote pirata. A pesar de la intensidad del fuego, los piratas, conocidos por su persistencia, respondieron disparando de vuelta. Lo que siguió fue un tenso tiroteo cruzado entre el equipo de seguridad del barco y los piratas. Ambos bandos intercambiaron disparos, creando una situación caótica y peligrosa. Los piratas, confiados en su capacidad para sobrepasar al barco, avanzaron, pero subestimaron la preparación de los guardias del barco de crucero. Mientras tanto, la tripulación del barco trabajaba para alertar a las autoridades superiores y a las fuerzas navales cercanas sobre el ataque que se desarrollaba. También aseguraron que los pasajeros permanecieran seguros en áreas protegidas, alejados del peligro potencial. Los esfuerzos defensivos del equipo de seguridad resultaron ser altamente efectivos. El intenso fuego de la ametralladora M6C, combinado con el tamaño del barco de crucero, hizo casi imposible que los piratas se acercaran lo suficiente para abordar. Al darse cuenta de que estaban en desventaja, los piratas finalmente se retiraron, desapareciendo nuevamente en el mar abierto. Para asegurarse de que los piratas no pudieran reagruparse y lanzar otro ataque, las fuerzas navales cercanas llegaron a tiempo para asistir. Botes del ejército rodearon el barco pirata y los obligaron a rendirse. Los piratas fueron detenidos y la amenaza fue neutralizada sin que los pasajeros ni la tripulación del barco de crucero resultaran heridos. Número 4. Video de un ataque pirata. Un video viral de 2014 capturó la atención mundial, proporcionando una rara y cruda visión de los peligros que enfrentan los barcos
mientras viajan por aguas infestadas de piratas. El video, filmado por un miembro de la tripulación, mostró un encuentro intenso y caótico entre el equipo de seguridad de un barco y piratas somalíes. Resaltó no solo la valentía de la tripulación del barco, sino también la amenaza constante que representa la piratería en la región. El ataque comenzó de repente, cuando se avistaron pequeños botes motorizados de los piratas acelerando hacia el barco. Los piratas somalíes son infames por usar botes rápidos y maniobrables para reducir la distancia entre ellos y sus objetivos, a menudo armados con armas automáticas y escaleras para abordar el barco. La tripulación reconoció rápidamente la amenaza y sonó la alarma, activando una emergencia de código amarillo. El equipo de seguridad del barco se apresuró a prepararse para el ataque, corriendo a tomar cualquier arma que pudieran para defender el barco. Los piratas, no disuadidos por el tamaño del barco, abrieron fuego a medida que se acercaban. Los disparos resonaron por todo el mar y el video capturó vívidamente la tensión y el peligro de la situación. Se muestra a dos guardias de seguridad tendidos sobre la cubierta del barco, armados con rifles de francotirador, apuntando a los piratas que se acercaban. Su estrategia defensiva era clara: evitar que los atacantes se acercaran lo suficiente para abordar el barco. Los guardias intercambiaron disparos con los piratas, creando un tenso tiroteo mientras el bote motorizado continuaba su acercamiento. Las imágenes también mostraron a otros miembros de la tripulación apresurándose a asegurar el barco y comunicarse con las autoridades superiores sobre el ataque. Se podía ver a un miembro de la tripulación haciendo una llamada telefónica, probablemente notificando a las fuerzas navales o a los barcos cercanos para pedir ayuda. A pesar del caos, el equipo de seguridad permaneció concentrado, utilizando sus recursos limitados para mantener a los piratas a raya. El video incluso mostró a los piratas intentando retaliar, pero las defensas del barco finalmente los superaron. Los piratas, dándose cuenta de que habían subestimado la preparación del barco, se vieron obligados a retirarse. Su bote motorizado aceleró hacia el mar abierto, dejando a la tripulación conmocionada, pero ilesa. Las imágenes, que luego se hicieron virales, revelaron las secuelas del ataque. Ventanas rotas y escombros dispersos causados por los disparos de los piratas. Aunque el barco sufrió daños menores, las rápidas acciones del equipo de seguridad y la tripulación aseguraron que nadie resultara herido y los piratas no pudieron abordar el barco. Número 3. Ataque con bote motorizado pirata y disparos. En este incidente, piratas somalíes, armados y decididos, lanzaron un asalto a un barco mercante utilizando un pequeño bote motorizado, con la intención de secuestrar y saquear el barco. A medida que los piratas se acercaban, sus intenciones se volvieron claras. Planeaban abordar el barco, someter a la tripulación y tomar el control. La tripulación inmediatamente activó la alarma, señalando una emergencia de código amarillo, y se apresuró a prepararse para el ataque. La tensión llenó el aire mientras los piratas abrían fuego contra el barco, sus balas estrellándose contra las ventanas y el metal, creando caos a bordo. El equipo de seguridad del barco, aunque sorprendidos, rápidamente respondieron. Armados con rifles y otras armas defensivas, los guardias dispararon de vuelta contra los piratas, con el objetivo de mantenerlos a raya. Las imágenes del ataque, que luego se hicieron virales, muestran a dos guardias de seguridad tendidos sobre la cubierta del barco, apuntando al bote motorizado que se acercaba. Los guardias dispararon primero tiros de advertencia, intentando disuadir a los piratas sin escalar la violencia, pero los atacantes se negaron a retroceder. En su lugar, los piratas devolvieron el fuego, creando un peligroso tiroteo cruzado entre el barco y la embarcación más pequeña. A medida que la situación se intensificaba, la tripulación trabajó junta para proteger el barco y sus ocupantes. Algunos miembros de la tripulación manejaron las comunicaciones, alertando a las fuerzas navales cercanas y solicitando ayuda, mientras que otros se escondían en áreas seguras para evitar quedar atrapados en la línea de fuego. El objetivo principal del equipo de seguridad
era evitar que los piratas se acercaran lo suficiente para colocar sus escaleras y abordar el barco. Esto requería precisión y valentía, ya que los piratas continuaban su imparable avance. El tamaño del barco y los esfuerzos defensivos de su equipo de seguridad finalmente cambiaron el rumbo. El fuego de los guardias, combinado con las maniobras evasivas del barco, creó olas que desestabilizaron el bote motorizado de los piratas, dificultando que los atacantes mantuvieran su posición. Al darse cuenta de que estaban en desventaja y no podían abordar el barco, los piratas finalmente se retiraron hacia el mar abierto, dejando a la tripulación conmocionada pero ilesa. Número 2. Ataque pirata en el Océano Índico. Capturado en vívidas imágenes de video, este incidente se desarrolló de una manera que dejó a los espectadores cautivados por la realidad de la piratería moderna, mientras la tripulación de un barco luchaba valientemente para protegerse de los atacantes armados. A medida que los piratas se acercaban, la tripulación del barco activó la alarma, iniciando una emergencia de código amarillo. El equipo de seguridad a bordo entró rápidamente en acción, tomando sus armas y preparándose para un enfrentamiento. Las imágenes capturaron los tensos momentos cuando los piratas comenzaron a disparar contra el barco, sus balas destrozando ventanas y dejando daños visibles en el exterior de la embarcación. El sonido de los disparos resonó por todo el océano, creando una atmósfera caótica y de amenaza para todos a bordo. El equipo de seguridad del barco respondió rápidamente, tomando posiciones defensivas a lo largo de la cubierta. En el video, se puede ver a 2 guardias tendidos en el suelo con rifles de francotirador, apuntando al bote pirata que avanzaba. Al principio, los guardias dispararon tiros de advertencia al agua cerca del bote motorizado, con la esperanza de ahuyentar a los atacantes. Sin embargo, los piratas respondieron con disparos propios, escalando la situación a un tiroteo cruzado a gran escala. El intenso intercambio de balas creó una batalla de alto riesgo entre los atacantes y los defensores, con la vida de la tripulación pendiendo de un hilo. Mientras tanto, el capitán del barco utilizó maniobras evasivas para dificultar que los piratas abordaran. Al dirigir el barco en giros bruscos y generar grandes olas, el capitán desestabilizó el bote motorizado, dificultando que los piratas se acercaran. Esta táctica, combinada con el fuego incesante del equipo de seguridad, comenzó lentamente a cambiar el curso de la batalla. Después de varios minutos de disparos intensos, los piratas se dieron cuenta de que habían subestimado las defensas del barco. A pesar de su persistencia, no pudieron acercarse lo suficiente para colocar sus escaleras y abordar la embarcación. Derrotados, el bote motorizado se retiró al mar abierto, dejando atrás a una tripulación conmocionada, pero ilesa. El rápido pensamiento del barco, la respuesta bien coordinada y las medidas defensivas aseguraron que los piratas se fueran con las manos vacías. Número 1. Piratas atacando un buque de guerra de la Marina. El ataque comenzó en un día soleado en el Océano Índico, cuando se avistó un pequeño bote motorizado acelerando hacia un buque de guerra de la Marina. El bote estaba tripulado por un grupo de piratas somalíes, conocidos por sus intentos temerarios de secuestrar embarcaciones más grandes. Armados con armas automáticas, los piratas estaban decididos a someter al buque de guerra, creyendo que su velocidad y sorpresa les darían la ventaja. Sin embargo, cometieron un grave error al elegir enfrentarse a un buque de guerra, que está equipado con una potencia de fuego y experiencia táctica muy superiores. A medida que los piratas se acercaban, comenzaron a disparar al buque de guerra, con la esperanza de intimidar a la tripulación y crear caos. El sonido de los disparos resonó por el agua, y la tripulación rápidamente se dio cuenta de que estaban siendo atacados. El personal de la Marina a bordo del barco estaba bien entrenado para situaciones como esta. Inmediatamente iniciaron sus protocolos defensivos, que incluían asegurar las áreas críticas del barco y preparar sus armas para un contraataque. Las imágenes del video del incidente capturaron vívidamente el caos del momento, con balas volando por el aire y la tripulación corriendo para defender su barco. Los piratas, envalentonados por su ataque inicial,
Continuaron disparando de manera indiscriminada, tratando de encontrar una manera de abordar el buque de guerra. Sin embargo, la tripulación se mantuvo tranquila bajo presión. Coordinó su respuesta de manera efectiva, utilizando su armamento avanzado para devolver el fuego y protegerse. A medida que el fuego se intensificaba, la tripulación del buque de guerra lanzó un contraataque. Usaron artillería pesada y ametralladoras para apuntar a los piratas, quienes ahora se daban cuenta de la gravedad de su situación. Los piratas no habían anticipado la feroz represalia que enfrentaban. El entrenamiento de la tripulación naval se puso en marcha y demostraron una precisión notable mientras apuntaban al pequeño bote motorizado. En cuestión de momentos, los piratas se encontraron en una situación desesperada, superados y sin oportunidad de ganar. El momento decisivo llegó cuando el buque de guerra de la Marina ejecutó una maniobra táctica que desactivó el motor del bote pirata. Con una puntería experta, la tripulación naval apuntó al motor de la embarcación pirata, dejándola inoperativa. Los piratas, dándose cuenta de que no tenían ruta de escape, intentaron huir, pero era demasiado tarde. Las rápidas acciones de la Marina aseguraron que los piratas fueran capturados y su bote destruido. En las secuelas, la tripulación de la Marina aseguró el área y evaluó los daños. Los piratas que se atrevieron a atacar un buque de guerra fueron detenidos, enfrentándose a severas consecuencias por sus acciones. Este incidente sirvió como un recordatorio poderoso de los riesgos involucrados en la piratería y la fuerte respuesta que las fuerzas navales están preparadas para entregar. ¿Alguna vez te aventurarías al mar sabiendo que estos piratas están por ahí? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver otro episodio. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.